Qué maravilloso lo que se está formando aquí en esta reunión y a través también de la web, la gente que va compartiendo, gente que está ahí, 78 personas y no salen de la página. Están viendo, no a nosotros, porque tienen que estar inscritos para ver. Están mirando otros videos, leyendo escritos. Entonces esto es una bomba, digamos, mini ahora, pero va a ser muy, muy fuerte después, sobre todo cuando entremos a la televisión. Rubén Bonilla ya está listando las cámaras para en algún momento, con aquellos que están listos para dar la cara, entrar a la televisión y poder también traer este mensaje. Vuelvo a repetir a toda la gente que está por favor en internet, gracias por estar sintonizados. Si quieren ver la página, el PowerPoint, solo tiene que hacer un clic ahí en lo que es paquete de actividad web, ¿verdad? ¿Sí? Y también los que necesitan asistencia de la web pueden poner asistencia técnica y ahí entrar y poder tener el soporte. Soporte técnico, hacen clic ahí y ahí estamos para ayudarles. Bueno, vamos a la siguiente parte, unos 30 minutos y luego preguntas y respuestas. Alberto. Bien. Poneme, JP, por favor, el cuadrito sinóptico. Vamos a hablar ahora, en esta segunda parte de la sesión de hoy, del tema gobierno limitado y evangelio, el tema de la Biblia, respondiendo directamente a la pregunta del general Oscar. ¿Okay? Este es un movimiento religioso, laico. Bueno, si ustedes ven en Centro de Liberalismo Clásico hay un escrito mío que se llama Ser Liberal, que es como un modo de introducción a lo que es el Centro del Liberalismo Clásico y empieza así, no lo vamos a poner ahí para no complicar porque no quiero salir de este cuadrito, pero empieza diciendo el Centro del Liberalismo Clásico es una institución laica, no confesional, no religiosa, no sectaria, no excluyente, abierta a personas de cualquier creencia religiosa o no religiosa. Eso significa de cualquier religión o de ninguna. ¿Ok? Y de hecho, ya tenemos más de 1000 amigos de Centro del Liberalismo Clásico en Facebook. ¿Okay? Es un récord. Yo estoy muy feliz con eso, porque si ustedes ven los 1000 y pico de amigos del Centro del Liberalismo Clásico, en menos de 2 meses, hay muchos católicos, muchos evangélicos, muy poquitos protestantes, eso sí, yo y algún otro. La mayor parte son católicos, son evangélicos o son ateos también, agnósticos, indiferentes. Ahí hay 1000 personas y esas 1000 y pico de personas son una buena muestra de lo que somos nosotros, el Centro del Liberalismo Clásico, los amigos Facebook de su perfil. Y ahí hay de todo, ¿ok? Y con Humberto ya estamos programando talleres donde vamos a invitar a connotados personalidades del liberalismo peruano que no son cristianos ni nada, ni mucho menos, pero no son anticristianos, que ahí hay una diferencia muy importante. No es lo mismo no ser cristiano que ser anticristiano. Digo esto porque es un tema muy delicado. Fíjese lo que pasa, por ejemplo, con el viaje ahora del Papa en España. Hay una cantidad de gente que sale a protestar por la visita del Papa, como pero si va Fidel Castro no protestan. No. Fidel Castro sí lo aplauden, el Papa no. Bueno, en fin, es un tema álgido. El tema, un tema que hay que entrarle con cuidado y con delicadeza, ¿ok? Nosotros propiciamos la reconciliación del liberalismo clásico con el cristianismo o con el cristianismo histórico. Eso, reconciliación, ¿por qué?
Porque es que la doctrina del gobierno limitado, es decir, lo que la Biblia llama judicatura, el sistema del gobierno de los jueces. En la Biblia usted agarra la Biblia, claro, hay mucha gente que no le entra a la Biblia porque como que le tiene miedo y tal, o no sé. Pero si usted le entra a la Biblia, va a encontrar, dice, libro de los jueces y después libro de los reyes. Porque hubo una primera época de los jueces, eso duró 400 años, y después hubo una segunda época de los reyes. ¿Ok? Y eso es un hecho histórico, porque la Biblia es un documento histórico. Consulte libros de historia, eso es muy importante. No importa que usted puede creer que no hay Dios, que no existe, o puede creer que hay Dios, pero no es el de la Biblia, que es una posición de muchas personas, muy respetable también. O sea, pero es un hecho histórico. O sea, la Biblia es un documento que está narrando una cuestión histórica y usted me puede decir, bueno, pero la historia, los libros de historia, la arqueología refutan eso. No, mire, no es así. Durante 400 años el pueblo de Israel vivió un régimen político de gobierno limitado, se llamaba la judicatura. Y posteriormente, ese episodio que narra 1 Samuel 8, posteriormente decidieron cambiar de sistema, pasar de un sistema de gobierno limitado a un sistema de monarquía. ¿Y sabe qué? Le fue mal. Le fue mal. Empezaron toda una serie de problemas para el pueblo judío, de los cuales las consecuencias más remotas todavía las vivimos hoy, o por lo menos las vivimos hasta 1948, que no había Estado de Israel. En fin, ahí hay muchas cuestiones sobre qué tan bíblico es el actual Estado de Israel. No me voy a meter en esas cuestiones. Pero eso sí, para este punto, como para muchos de los otros, hay ahí en nuestra página web, Centro del Liberalismo Clásico, hay mucha literatura. Si usted quiere saber las relaciones entre Biblia, gobierno limitado, liberalismo, etcétera, yo escribí en Guatemala hace 2 años un libro que es todo un estudio bíblico sobre la política, la justicia, las leyes. Se llama Las leyes malas. Lo pueden leer, lo pueden bajar, es gratis. Eso es un estudio bíblico, ¿ok? Entonces, y Claudio tuvo una excelente idea que me dice, ¿por qué no ponemos este PowerPoint? Y entonces la gente puede, en el perfil del Centro del Liberalismo Clásico, Facebook, puede hacer preguntas. Y yo, sí, cómo no, póngame preguntas que yo con mucho gusto se las contesto. Lo hago en mi perfil siempre con la gente y lo puedo hacer en el del Centro del Liberalismo Clásico. ¿Okay? Así que cualquier pregunta, Claudio me decía que no es bueno que sería bueno que la gente, en lugar de tomar esto de martes a martes y después un gran vacío, siguiera investigando, leyendo, documentándose, comparando con otras literaturas, y entonces escribe preguntas u objeciones o críticas, puede escribirla y entonces nosotros se la contestamos con mucho gusto. Reconciliación del liberalismo clásico con el cristianismo histórico significa lo siguiente: como la doctrina del gobierno limitado es la que está en la Biblia, durante 19 siglos, escúcheme bien, 19 siglos, desde el siglo I hasta el XIX, los cristianos de todas las denominaciones, católicos, no, protestantes, lo que sea, los cristianos acostumbraban a sostener, claro, no todos, porque siempre hay algunos herejes, pero bueno, acostumbraban a sostener que la Biblia prescribía una forma de gobierno y esa forma de gobierno era el gobierno limitado, es decir, el gobierno de los jueces, no el gobierno ilimitado, el gobierno de los reyes. ¿Ok? Entonces, eso era como un entendido, salvo por ahí cristianos absolutistas como Bossuet, por ejemplo, que era el que justificaba el absolutismo. ¿De qué manera? De la misma manera que hoy lo hacen muchos pastores evangélicos. Romanos 13, interpretación de obediencia incondicional. No, hay que obedecer a las autoridades. Así sea Fidel Castro, así sea Chávez, hay que obedecer a las autoridades, porque Romanos 13 dice que hay que obedecer a las autoridades. Bueno, qué pena, porque basado en esa mala interpretación de Romanos 13, en esa interpretación fuera de contexto de Romanos 13, de la misma manera que Bossuet justificó el absolutismo, los cristianos alemanes, la iglesia luterana apoyó a Hitler y después tuvo que salir y pedir perdón.
¿ok? Entonces, cuidado los cristianos, esto es para los cristianos, cuidado con Romanos 13. A Romanos 13 hay que interpretarlo en el contexto. Vea mi libro Las leyes malas, ahí tengo todo el estudio bíblico sobre los 80 pasajes más importantes de la Biblia sobre política. Y de eso vamos a hablar con Claudio en el programa que vamos a tener, si Dios quiere, en Canal Pacífico, ¿ok? Pero ahorita, esta tarde, quería que viéramos este cuadrito, ¿no? Porque entonces tenemos, cuando uno pasa el mensaje de gobierno limitado como liberal, es lo que yo he hecho toda mi vida desde que dejé de ser socialista, pasar el mensaje del gobierno limitado. Cuando me hice cristiano, empecé a pasar el mensaje del Evangelio, ¿ok? ¿Por qué paso el mensaje de gobierno limitado? Porque eso es lo que he hecho toda mi vida. Además, me gusta mucho. ¿Por qué paso el mensaje del Evangelio? Bueno, aquí las personas que no son cristianas tienen que entender una cosa. Para el cristiano, predicar el Evangelio no es una opción, es una obligación, ¿ok? Dice, se llama la Gran Comisión y predicada del Evangelio a toda criatura. Pero, siempre hay un pero de manera que yo lo hago, yo predico el Evangelio porque es mi deber, pero además me agrada, no me disgusta. Pero, en primer lugar, el Evangelio que yo predico no es el Evangelio de la salvación exclusivamente. Yo predico el Evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo, que es el del reino de Dios. Es la voluntad de Dios para las personas, para la familia, para los negocios, que las familias anden bien, que los negocios prosperen, y para las naciones también, que las naciones prosperen, pero para eso el gobierno tiene que ser limitado. Entonces resulta que el gobierno limitado es parte del Evangelio, pero del Evangelio del reino, no de salvación solamente. ¿Ok? Entonces, el rollo es el siguiente. El rollo es que cuando uno predica el gobierno limitado y predica el Evangelio, la reacción de las personas puede ser una de estas 4 que yo he modelizado en este cuadrito sinóptico. Bueno, aparte de que el Evangelio, tenemos que saber de qué Evangelio estamos hablando. O sea, yo no predico el Evangelio de salvación únicamente, yo predico el Evangelio del reino. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay formas y formas de predicar el Evangelio. Hay formas que son medio fastidiosas, ladillosas, como decimos en Venezuela. ¿Ok? Hay formas agresivas, poco respetuosas con las personas. ¿Ok? Entonces, yo trato de no hacerlo. Y los pastores que yo conozco y mis hermanos cristianos en la fe, también tratamos de no hacerlo. ¿Ok? No hacerlo de esa forma, hacerlo de una forma respetuosa. Es decir, en el momento y oportunidad, en el momento oportuno, en fin. Y sobre todo, la forma más respetuosa que yo conozco de predicar el Evangelio, que es con el ejemplo. O sea, uno tiene una vida, uno tiene un carácter, uno tiene una... Y bueno, y si esa vida, otros pueden encontrar que hay algo bueno, dicen, para caramba, qué cosa tan buena, ¿qué tiene esta persona? ¿No? Es decir, predicar con el ejemplo más que con la palabra. Un ejemplo de una conducta, de una integridad. No digo que yo lo tengo, pero trato. Entonces, pero las reacciones pueden ser 4. Vamos a la número 1. Hay personas que aceptan el Evangelio, les gusta el Evangelio, dicen sí al Evangelio. Y dicen sí al gobierno limitado. Entonces, en esa situación no tenemos ningún problema, siempre y cuando se entienda bien ambos mensajes. Por ejemplo, el gobierno limitado es lo que no hay en Estados Unidos. Entonces, si la gente piensa, y yo sé que hay mucha gente que piensa, pero si Estados Unidos es el campeón del capitalismo y el libre mercado. No, mire, vea bien. Resulta que en Estados Unidos las ordenanzas y las legislaciones contrarias al libre mercado son por toneladas. Por eso andan mal los Estados Unidos, no andan bien. Claro, comparado con Zimbabue andan de maravilla, pero
Por supuesto, pero no, comparado con China, no anda, con las regiones capitalistas de China no andan tan bien. Y ni hablar de Europa. Entonces, Europa Europa occidental es socialismo democrático y Estados Unidos también, un poco menos, o sea, no tanto como en Europa, pero por ahí van. Por eso es el exceso de gasto fiscal, la deuda, la inflación, etcétera, la deuda astronómica, todo. Bueno, entonces hay que entender bien qué cosa es gobierno limitado y qué cosa es evangelio. Si se entienden bien ambos mensajes, no hay ningún problema ahí. Vamos a la número 2. Usted no acepta el evangelio si acepta el gobierno limitado. Ese es el número. O bueno, vamos al 4, que tampoco tenemos. El 4 es que no acepta ninguna de las dos cosas. Bueno, tampoco tenemos problema, hablemos de fútbol, o sea, hablemos de otra cosa. Sino que, sí, es decir, no al gobierno limitado, no a la idea del libre mercado, pero tampoco el evangelio, porque la persona no quiere saber nada del evangelio. Bueno, está bien, no tenemos problema. Entonces, en la situación 1 no hay problema siempre y cuando nos entendamos bien, para poder comunicarnos, ¿ok? Ese es el propósito, esa es la idea. 4, tampoco tenemos problema, hablemos de otro tema, de política y religión no hablemos. Vamos a 2. 2. Acepta el gobierno limitado, pero no acepta el evangelio. Tampoco tenemos problema. Así es, por ejemplo, en algunos países de Asia. Por ejemplo, el milagro japonés. Ahora hay muchos cristianos, iglesias cristianas en Japón, pero antes, en la época del milagro japonés, no había, o sea, después de la Segunda Guerra. Practicaron el sistema de gobierno limitado ignorando que sus raíces estaban en la Biblia. ¿Algún problema? No, ningún problema. Progresó el Japón, o sea, porque ¿cómo lo vemos a eso los cristianos? Es que la bendición de Dios es para todas las naciones. No dice que para las naciones católicas, para las naciones. Fíjese que junto con el milagro japonés vino el milagro de las otras 2 naciones derrotadas en la guerra, Alemania e Italia. Lo mismo, practicaron el gobierno limitado, un poquito de libre mercado y florecieron. Ahora, una nación no era cristiana para nada, Japón. La otra era un país católico, Italia. Y Alemania es un país predominantemente protestante, salvo en el sur que es católico. Entonces, no tiene nada que ver la religión. Y esa es la parte importante de la respuesta que le quiero dar a mi querido amigo el general. No tiene nada que ver la religión. Usted tiene gobierno limitado y va a tener prosperidad, va a tener la criminalidad controlada, porque va a tener el gobierno en su puesto. Y va a tener las instituciones privadas en su puesto. Y la religión que practique la gente no tiene nada que ver. ¿Ok? Siempre y cuando practique estos valores, ya estos fundamentos. Ahora, si una gente cristiana liga esos 7 fundamentos con el mensaje bíblico, bueno, y si otra persona no lo hace, no hay ningún problema tampoco. Por eso digo, 1, no tenemos problemas, si se entienden bien. 4, tampoco hablemos de fútbol. 2, tampoco tenemos problemas. Así es, por ejemplo, en algunos países de Asia. Entonces, me refiero a Japón, principalmente en la época de la posguerra, donde no había mucho cristiano y mucha iglesia cristiana, en esa época me refiero, pero hubo gobierno limitado y entonces hubo prosperidad y progreso y riqueza. Y en poco tiempo, esto de en poco tiempo, lo quiero subrayar y lo voy a repetir miles de veces, porque miles de veces los neoliberales como PPK, todo el tiempo, no, es que esto toma varias generaciones, no, son 50 años, 100 años, nos vamos a morir y no vamos a alcanzar, no, algo mal hay ahí. ¿Ok? Entonces, vamos al 3. ¿Qué pasa con una persona? Y eso es típico en las iglesias cristianas, cuando uno predica este mensaje, le aceptan el evangelio, pero no el gobierno limitado. ¿Por qué? Primero y principal, porque le aceptan un evangelio truncado, el evangelio de la salvación personal, más nada. Y de encima se lo presentan de una forma que es muy poco bíblica. Le dicen así, y Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso no es bíblico, eso no aparece en ninguna parte en la Biblia.
Además, ¿qué reacción provoca a la persona si le dicen, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Ah, qué fantástico, porque yo también me amo y yo también tengo un plan maravilloso para mi vida. Entonces, eso no es propiamente el Evangelio. Entonces, esas personas suelen rechazar este asunto del gobierno limitado, libre mercado, no quieren nada. ¿Ok? Entonces, ahí, en esa posición número 3, ahí sí tenemos un problema. Pero es un problema de los cristianos, es un problema entre nosotros, si se quiere. ¿Ok? El problema es que no entendió el Evangelio, no entendió bien. O sea, donde dice, venga a nosotros tu reino, no lo entendió. Y al final, estoy hablando del Padre Nuestro, pero del Padre Nuestro completo, como se reza, como dicen los católicos en los países anglosajones, con la doxología final, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por los siglos, por todos los siglos. Entonces empieza hablando del reino y termina hablando del reino. Ese es el Evangelio del reino, el Padre Nuestro completo. Entonces no entendió bien el Evangelio. Y si no entendió bien el Evangelio, entonces tampoco va a entender nada de gobierno limitado ni cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un problema, pero es un problema nuestro, no afecta a los que no son cristianos. ¿Me explico? O sea, y eso sí, tratamos con ese problema. Y ese problema nos ha costado, bueno, Arturo y JP saben lo que nos ha costado esa cuestión. ¿Ok? Gente que no entendió el Evangelio todavía y entonces, claro, no va a entender muchas partes del Evangelio, no las va a entender. Por ejemplo, la parte donde dice, busque primero la salvación y lo demás se le dará por añadidura. Esa parte no la va a entender. O no dice así. Ah, ¿y qué más? ¿Y qué más? Ah, así dice. Ah, yo creí que decía, busque primero la salvación y lo demás se le dará. Caramba. Entonces ahí nos topamos con una dificultad bíblica, ¿no? Dificultad. Yo no tengo ninguna dificultad. Mi Biblia es clara. Digo las personas que están en otro mundo, ¿no? Que viven en otro universo. Ok. Terminé mi cuadrito. Pásame un segundito ahí porque hay una... ¿En qué país se aplica la pregunta que siempre la gente hace? ¿Qué país? Bueno, en China, en las zonas especiales, y en Europa Occidental y Estados Unidos, hace 400, 300, 200 años atrás. Pásame el otro, por favor, JP. Este cuadro se va a quedar en Facebook ahí toda la semana para que ustedes le hagan comentarios, me escriban, digan que no, que estoy equivocado, que nosotros somos locos, los del centro liberalismo clásico, que el pastor Sola y Alberto Mansuetti están confundidos. Bueno, ahí está lo que es el liberalismo y lo que es el capitalismo, para que son definiciones, ustedes las pueden ver, las pueden comentar. ¿Qué cosa es liberalismo? La libertad individual, un principio. Y el capitalismo es lo que la gente hace cuando el Estado le deja tranquilo, cuando el Estado no molesta, no toma demasiado dinero y cuando el Estado se limita a brindarle a la gente lo que hoy no hace: seguridad y defensa, administración de justicia, obras públicas. Cuando el Estado se retira o da un paso al costado, se pone en su lugar y se limita a esas tres funciones y nada más, y con el poder y el dinero necesario para cumplir esas tres funciones y nada más, y deja a la gente en paz, que la gente haga negocio, que la gente compre, venda, alquile, contrate y ponga a producir su capital principal, que es su cabeza, y eso sí, trabaje, ¿no? Porque yo puse en Facebook algo sobre el antichinismo, y, que los chinos trabajan mucho. Ah, claro, sí, comparado con los españoles, por supuesto, trabajan mucho. ¿Y cuál es el problema? Si el trabajo no ha matado a nadie, ni enfermado a nadie, que yo sepa. ¿Qué de malo hay en trabajar, Dios mío? Los españoles
Una encuesta el otro día examinábamos con Milton, que con Milton nos gustan mucho las encuestas, y entonces hacemos tertulia de análisis de encuestas. Una encuesta española donde le preguntan a los españoles, ¿usted qué quiere ser, empresario o funcionario? El 96% responde funcionario, 4% nada más empresario. ¿Ok? Y lo gracioso, y con esto termino para terminar con un chiste, lo gracioso es las razones. ¿Y por qué usted quiere ser funcionario y no empresario? Entonces dice, bueno, porque el sueldo es seguro y los horarios son cómodos. Sí. Bueno, quiero acotar que el tema de la Biblia es un documento histórico, como muy bien lo mencionó en algún momento Alberto, y usted lo puede tomar como un libro histórico. Para los creyentes es la palabra de Dios. Y pido mil disculpas si a alguien le molesta un poco que usemos la Biblia en algunos momentos. Me encantaría escucharlo personalmente si es que hay alguna molestia sobre eso. Si no, bueno, continuaremos. ¿Por qué? Porque yo particularmente he encontrado en la Biblia que es sumamente sabia, sobre todo para estos temas de productividad, de sacar el Perú adelante, ¿no? Y aquellos que amamos a la gente y a la gente pobre sobre todo, no es que hacemos diferencia, pero ellos necesitan, en verdad, atención ahorita. Realmente creo que el evangelio del reino, y no solamente de la salvación, y el evangelio, yo voy a atreverme a decir socialista, porque yo he sido socialista repartiendo cosas 21 años, y me doy cuenta que repartiendo cosas no saco de la pobreza a nadie. Entonces, algunos dicen, no, hay que enseñarles a pescar y no les regales pescado. Ese fue después mi otro discurso, hasta que conocí a Alberto Mansuetti y me dice, ni le enseñes a pescar ni le des pescado, simplemente permíteles pescar. O sea, saca todas las... Y esa es la verdad. En Caral tenemos a un grupo precioso que les ayudamos, y yo le pregunto a los agricultores, ¿por qué ustedes no tienen sus camionetas? ¿Por qué yo voy a Estados Unidos y los agricultores, mi hermano vive en una zona agrícola en los Estados Unidos, tienen sus 4x4, tienen o sea, son gente muy, muy bendecida, ¿no? Dice, bueno, lo que pasa es que no me alcanza cuando yo vendo mi kilo de papa. El problema es que el kilo de papa, el precio no lo pone el agricultor, lo pone el Estado. El kilo de papa costará tanto, no puede pasarse de este precio. Entonces el que se perjudica es el hombre que vende la papa. En vez de que él diga, cuesta tanto, el distribuidor diga, cuesta tanto, y llegue al mercado y el mercado decida cuánto cuesta, y así todos pueden prosperar. Pero definitivamente es porque no se les está dejando pescar. Así que, bueno, vamos con las preguntas. ¿Alguien, por favor? Fidel. Sí, ok. Vamos a arrancar. Tenemos ya 9 personas han subido, y ha subido 82 personas que están ahí chequeando la página. El pastor Fidel Castro. Gracias a Dios que tenemos un pastor Fidel Castro. Sí. Y liberal, cristiano liberal. Bueno, muchas gracias. Sí, yo quería, lo que ya hemos conversado en parte atrás mientras estábamos en el coffee break. Lo que tenemos que distinguir es que las funciones del Estado, que es lo que hay un poco de confusión en todo peruano y en todo latinoamericano. Las funciones del Estado son 3 nada más, como bien ha dicho ya el profesor. Gobierno limitado, el gobierno tiene que ser limitado basándose en administrar justicia, en obras públicas y y dar seguridad interna y externa, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer. En la educación, a veces nosotros queremos que el Estado eduque, pero no es su función, no lo va a hacer bien. Estamos nosotros, digamos, hasta el cansancio, experimentando que el Estado nunca ha hecho bien. Igual en la medicina o en la salud no hay buenos servicios. Hay gente que se va al hospital a las 5 de la mañana, al María Auxiliadora, para que lo atiendan, estando con toda su enfermedad, ¿no? Y sin embargo el Estado saca publicidad que inauguró un hospital por acá,
o por allá hace poco Alan García inauguró un hospital en un lugar y salió en las noticias que había llevado a los enfermos de otro hospital, lo habían llevado ahí solamente para inaugurar, y una vez que Dios mío. Y una vez que ya estaba inaugurado, entonces incluso hasta los dejaron ahí. Entonces así se burla el estatismo, ¿no?, de sus ciudadanos. Entonces, ¿pero por qué? Porque nosotros los ciudadanos estamos esperando que el Estado haga todo. Pasa algún problema, ya la gente está diciendo, pero el Estado debería hacer esto, el Estado debería hacer acá. ¿Y por qué lo decimos? Porque bueno, así nos han educado, hemos ido al colegio y nos han enseñado todas estas cosas. Bueno, y esto era lo que yo quería acotar, que distingamos la naturaleza del Estado. El Estado no está para educar al ciudadano, el Estado no está para dar medicinas o poner hospitales al ciudadano, el Estado no está para velar por su jubilación, no está para, hacer empresa, no está para administrar los bienes de los ciudadanos, o como se dice, el petróleo, el gas, que eso es algo que no le compete. Cada vez que el Estado se mete a hacer empresa, hay corrupción y hay desgracia. Eso lo hemos visto en Entel Perú, lo hemos visto en Petro Perú y lo seguimos viendo, ¿no? Bien, y con respecto a lo de la Biblia, disculpe, Sí, rapidito, okay. Porque es un minuto nada más. Disculpen. Con respecto a lo de la Biblia, hay un principio: lo que se siembra, se cosecha. Si alguien no conoce lo que dice la Biblia, pero lo hace conforme a lo que dice la palabra de Dios, obtiene los resultados, aunque no lo conozca. Por eso es que ahí entra lo que dice el profesor: no hay problema con que sea creyente o no sea creyente. Si aplica lo que la Biblia dice, le trae el resultado. Lo que sí sería bueno reconocer al autor, ¿no? Ok. Vamos, ¿alguien más? Ok, tenemos aquí a Richardcito. Richard Acuña. Por favor, les pedimos a los pastores que sean precisos, concisos. Puntuales. Somos predicadores todos. Sí, un detalle interesante. Dice que de cada cosa buena hay que rescatar solamente lo que sirve, aunque sea una paradójica de repente lo que ocurre en Cuba. Siempre todo el mundo está hablando sobre lo bueno de la salud de Cuba, ¿no? Y quisiera que podamos hablar sobre ese pequeño fenómeno, cómo rescatar eso aún en un país con esa característica que ya todos sabemos. Solamente eso. Buenísima pregunta. Ok. ¿Alguien más? Ok, tenemos una persona más y también, JP, tenemos gente. Por favor, animamos a los que están por internet a hacer sus preguntas. Bueno, Muchísimo. Yo quiero decir Trata de moverte un poquito, Edwin, porque estás en la cámara. Perfecto, para que la gente te mire también. Bien. Yo quiero decir algo que siempre he pensado, ¿no? Creo que los maximalismos no son buenos. Extremar en cuanto a una posición ideológica o filosófica o teológica, particularmente es mi opinión, ¿no? Salvo mejor parecer, no son buenos. En el tema de Biblia y gobierno, del cristiano y la política, creo que hay mucha controversia, ¿no? Por lo menos en el Perú me parece que la iglesia evangélica en particular, y eso lo saben muy bien los pastores, no ha habido una muy buena experiencia, ¿no? En el 90 casi un grupo de pastores fueron llevados de las orejas, fueron utilizados vilmente por alguien que ustedes conocen y quedaron muy mal. Incluso el segundo vicepresidente de la República fue el doctor Carlos García, pastor de la primera iglesia bautista del Perú, y fue vilmente utilizado por el señor Fujimori. Entonces, hay experiencias de ese tipo que creo que a los evangélicos en América Latina, y Pablo Alberto Deiros también habla de eso, su paisano, respecto a la participación de los cristianos en la política. Simplemente decir que yo creo que es importante la palabra de Dios siempre. Yo creo que la máxima autoridad en materia de fe y doctrina siempre debe ser la Biblia, pero de repente tener un poquito de cuidado, ¿no?, al momento de relacionar, como diría el general, porque siempre tenemos que estar hablando o de estar uniendo a la religión con la política, ¿no? Creo que ese país necesita libertad y sobre todo igualdad religiosa también, de alguna manera. Yo particularmente me inclino por un Estado laico, esa es mi opinión. El Perú debería ser un Estado laico. Esa es mi opinión. Gracias. Buenísimo. Ok, no sé si me permites decir algo. Hablando de extremos, la gente piensa que esto es un extremo. Yo creo que como hemos estado de extremo a extremo, pensamos que esto es un extremo. Yo creo que esto es lo correcto. Los extremos es lo que se ha hecho. Y los extremos sí son malos.
pero creemos que esto es sumamente centrado, es coherente, ¿no? Tiene un balance, que es una de las cosas más difíciles. Alberto, disculpa que haya usurpado. No, por favor. Vamos primero a los extremos. Mira, yo soy soltero, no tengo compromisos, pero si algún día me pongo novio, me gustaría que mi novia sea bien bonita, extremadamente bonita, y extremadamente buena, y extremadamente inteligente. No me gustaría que sea medio bruta, medio fea o medio mala, porque los extremos son malos. ¿Okay? Yo tengo 2 hijas. Yo quisiera que mis hijas fueran extremadamente exitosas y extremadamente felices. No quisiera que fueran medio infelices o medio fracasadas, porque los extremos son malos. Ese es un cliché. Yo tengo, en mi libro Las leyes malas, empieza así con 11 o 12, no me acuerdo, clichés que nos tienen mal a las personas, ¿no? Y nos tienen sometidos al estatismo. Cada vez que uno habla de libre mercado, dice, no, es que los extremos son malos. No, hay extremos malos y extremos buenos. Entonces, entre un extremo malo y un extremo bueno, yo no voy a querer mediocridad, yo no voy a querer conformismo, digamos. Yo no voy a querer algo que sea medio bueno y medio malo. Voy a querer algo que sea bien bueno. En todo, en la comida que me sirven, en la educación, en los entretenimientos, en las películas que veo, en los libros que leo. ¿Okay? Yo busco la excelencia siempre. No quiero decir que la logre o que la obtenga, pero es lo que yo busco. ¿Okay? La excelencia se opone justamente a la mediocridad. Y con ese cliché de que los extremos son malos, nos tienen sometidos los estatistas. Entonces yo pregunto, pero bueno, y si los extremos son malos, ¿quién es el extremista? Fíjese, a los extremos que estamos llegando, de estatismo. El Estado se ocupa de la educación, además de lo que le corresponde en justicia, que es lo que decimos, ¿no? Seguridad, justicia y administración y obra pública. Pero además de eso, el Estado se ocupa de la educación, el Estado se ocupa de la ciencia, el Estado se ocupa de la cultura, la mujer, los niños, los viejos, los ancianos, los jóvenes, los adolescentes. ¡Epa! Es un extremo eso. ¿Quiénes son los extremistas? ¿Los liberales somos extremistas? No, los liberales no somos anarquistas. Queremos simplemente poner al Estado en su lugar, para que el Estado desocupe espacios de la sociedad civil que son propios de las instituciones privadas. La familia, las iglesias, las empresas, los partidos, colegios privados, educación privada, escuelas privadas. O sea, que el Estado devuelva lo usurpado a la sociedad. Eso no es ningún extremismo. Es lo correcto, como dice Claudio. Religión y política. Bueno, ahí ustedes van a poder ver ese punto, como muchos otros, en el Manifiesto Liberal de Perú Nuevo. Mire, una cosa es la separación de Iglesia y Estado, que es un principio bíblico, ahí se explica bien, y es un problema y es un principio correcto, y que si a eso le llamamos laicismo, nosotros somos laicistas. O sea, si por laicismo vamos a entender la separación de la Iglesia y el Estado, fantástico, somos laicistas. Queremos que la Iglesia esté separada, las iglesias en general estén separadas del Estado. También queremos que la economía, la educación, el deporte, la ciencia y la cultura y todas las actividades privadas estén separadas del Estado. Y la Iglesia es una actividad privada. Por lo tanto, la Iglesia y el Estado tienen que estar separados. Eso es liberalismo puro. ¿Okay? Ahora, otra cosa bien distinta es religión y política. Iglesia y Estado es algo que debe y puede separarse. Religión y política
es algo que, en primer lugar, no puede separarse. Mire, siempre vienen mezcladas, para bien o para mal. ¿Okay? Siempre la religión y la política vienen entreveradas. Es muy difícil y casi imposible separarlas. ¿Okay? Pero claro, entendiendo, hay que ver también qué se entiende por religión, qué se entiende de política. Eso lo tenemos hasta diciembre. Y además, permítame que le diga, tengo un amigo que es lexicógrafo, que se ocupa de las palabras y eso, y él dice, él tiene la teoría de que él es profesor universitario y me dice que el 99% de las discusiones entre las personas y de los desentendimientos en las personas son por problemas de comunicación. Y los problemas de comunicación, que bueno, Milton sabe más de eso que yo, me puede corregir si me equivoco, pero en buena parte los problemas de comunicación se debe a que las personas le dan acepciones distintas a las palabras. Mire la palabra religión. Yo me acuerdo, le contaba a Claudio, un bochinche que armó en una conferencia, una de estas evangélicas, que dice, el cristianismo no es una religión. Claro, es que ella entiende por religión una cosa. Mire, si usted agarra el DRAE, que es el diccionario de la Real Academia, cada palabra no tiene una sola acepción, tiene 3, 4, 5 y algunas veces 10, algunas palabras tienen 10 y 12 acepciones. ¿Qué quiere decir acepciones? Significados distintos dependiendo de los contextos. ¿Ok? Entonces, es muy probable que si nos ponemos a hablar de religión y política, usted y yo nos ponemos a discutir y la discusión no termina más, simplemente porque usted y yo estamos usando distintas acepciones de religión y política, por eso, y entonces por eso nunca nos vamos a poner de acuerdo. Por eso los americanos son muy prácticos en eso, cada tanto defina religión, defina política, y entonces vamos a poder encontrar un terreno de acuerdo. El terreno de acuerdo en este caso es, mire, observe la historia, observe la sociedad, la religión y la política son inseparables. ¿Por qué? Bueno, ahí se explica, en el manifiesto tenemos una tercera sección que es un poquito filosófica, donde explicamos que toda religión, cualquiera que sea, tiene una posición en cuanto a el gobierno, cómo debe ser el gobierno, de qué se debe ocupar o no, etcétera, etcétera. Y toda posición política tiene un punto en la agenda, o todo partido político, si la Iglesia debe estar separada del Estado o no, si debe estar unida o no. De manera que, y eso ya es una posición política, de manera que usted lo puede ver bien ahí cuando salga en la página web, cómo religión y política son muy difícilmente separables. ¿Ok? Y hay razones para argumentar que no conviene separarlas, porque cuando se separa, puede haber muchas personas no religiosas que tengan sus escalas de valores y que sean personas muy íntegras, muy valiosas, y sus valores ser muy elevados y muy nobles. ¿Okay? Pero muchas veces el gobernante quiere dejar la religión afuera porque no quiere sentirse juzgado. Entonces, ahí deja la religión afuera, pero cuando deja la religión afuera, hace su propia religión, con él mismo como Dios. Véase el caso de Hitler en Alemania, por ejemplo, o Stalin, o Mao. Eso, hay un libro muy bueno, el problema es cuando yo me pongo a tirar libros, aquí vamos a tener bibliografía, se llama Las religiones políticas, 1938, Alemania, Eric Wegelin, un libro fantástico, sobre este tema de religión y política. Vamos a Cuba y la salud. Bueno, mira, ahí donde hay una religión, un pueblo muy religioso, su religión es el castrismo, pero no por Fidel Castro, nuestro pastor, sino, mire, eso de la salud en Cuba es un engaño, es una propaganda. Eso que dice el pastor Fidel, de que hicieron aquí, en el Perú, de inaugurar un dispensario y llevar unos enfermos para sacarles la foto y después que salgan los enfermos en la foto. Bueno, eso llevado al extremo es la famosa medicina cubana, que es un engaño. Yo la he visto en Venezuela. En Venezuela los médicos cubanos, porque no son médicos, son enfermeros, ¿okay? Los médicos, entre comillas, cubanos, mataban a los niños sin querer, no lo hacían a propósito.
de burros que eran los cubanos, ¿no? Hay que decir la verdad, porque ya de socialismo está bueno y de propaganda está bueno. Mire, en la tan famosa medicina cubana no hay cosas muy simples que hay en cualquier medicina, como por ejemplo dosis pediátricas. Determinados medicamentos vienen, como usted sabe, en dosis pediátrica, o sea, en versiones pediátricas para niños y en versiones para adultos. Eso es lo normal. En Cuba no. Ellos simplemente rebajan o aumentan la dosis del medicamento que producen. ¿Ok? Entonces ahí fue como mataron niños en Venezuela, niños venezolanos, porque no sabían manejar los medicamentos venezolanos y entonces le daban dosis dobles a los niños, creyendo que eran unas cosas espantosas, unas carnicerías, ni hablar de la odontología, todo, un desastre, es pura propaganda eso de la salud en Cuba, es una mentira. Es más, hay un blog por ahí donde hay toda una cantidad, se llama así, La Salud en Cuba, búsquelo. Hay toda una información de médicos cubanos que han salido de Cuba, donde revelan, desnudan, todo eso es material para la salida, Patricia, mi jefe de redacción. Hay una cantidad enorme donde tiran por el suelo el mito ese de la salud en Cuba. Basta de propaganda socialista en América Latina, basta de camisetas con el Che. Por Dios, ¿hasta cuándo? Vamos con, libertad religiosa, igualdad religiosa, son conceptos diferentes. Para los cristianos, sí, aquí sí a veces vamos a hacer esa... la libertad religiosa es un concepto bíblico, la igualdad religiosa no es un concepto bíblico. ¿Okay? Eso por ahí ahí remito a mi estudio Las Leyes Malas, y voy a hacer eso de remitir a mi estudio Las Leyes Malas a los cristianos, por favor, para que de aquí al martes se lo lean, para no abusar de la paciencia y de la tolerancia de nuestros amigos no cristianos que no les interesa mucho la Biblia, no hay ningún problema. Entonces, pero a mí me interesa que los cristianos lean bien la Biblia, la estudien, la reflexionen y sobre todo se investiguen y se documenten para interpretar la Biblia correctamente. ¿Okay? Entonces, en ese estudio bíblico que pueden encontrar ahí, que se llama Las Leyes Malas, van a encontrar mucho material. No voy a insistir más sobre ese punto, como digo, para no abusar de la paciencia de nuestros queridos amigos que no son cristianos o que no les interesa la Biblia. ¿Algo más o algo de ahí de internet? Diga. Mose dice, ya que se habla de un modelo de gobierno hebreo de los jueces, ¿cómo se interpreta en esas partes donde dice que cada uno hacía como bien le parecía? Sí. Pero también en Proverbios dice que engañoso es el corazón del hombre. Sí. Además, creo un caso particular es el caso que está en el libro de Jueces, sobre Micaía, la guerra civil que se desató y casi se elimina la tribu de Benjamín. Segunda intervención, dice, de Herrera. Toda posición política plantea una ética, una visión de lo que es bueno y es malo, y toda ética es la expresión de una filosofía particular de la vida. Una filosofía particular de la vida es el punto de partida del razonamiento de todo hombre, incluyendo a los hombres políticos. Puede ser que tal filosofía de la vida no sea reconocida como religión, pero todos los efectos prácticos lo es. Bien ha dicho Alberto, nunca hay vacío de religión, siempre hay una religión llenando el espacio público y cultural. Gracias. Permíteme un segundito esas dos cuestiones. En primer lugar, el libro de Jueces termina con un versículo que es el último del versículo del libro de Jueces, que dice que en la época de los jueces, o sea, cuando no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, ese versículo es uno de los más
donde muchos textos bíblicos hay interpretaciones encontradas. Unos interpretan una cosa, otros interpretan otra. Entonces, ese versículo es uno de los más polémicos en ese sentido, porque es donde uno de los más se encuentran dos interpretaciones totalmente distintas. Uno, los liberales, decimos que ese versículo, cada quien hacía lo que bien le parecía, es un elogio del autogobierno, que es lo típico del gobierno limitado. O sea, que el gobierno de los jueces era un gobierno limitado. Entonces cada quien no tenía el papá Estado diciéndole qué es lo que tenía que comer, pensar, escribir o no escribir o escuchar o lo que sea. Y entonces cada quien se autogobernaba, hacía lo que bien le parecía. Esa es la interpretación que le damos los cristianos liberales a este versículo. Los estatistas lo interpretan al revés, lo interpretan en sentido opuesto, en el sentido de que no, eso lo que quiere decir es que cada quien hacía lo que le daba la gana y eso era muy malo. ¿Por qué nosotros lo interpretamos así? Pensamos que tenemos razón. Muy simple. La regla fundamental de la interpretación es el contexto. Si usted ve lo que sigue, o sea, lo que viene después del libro de la etapa de los jueces, que viene lo de los reyes, viene una cantidad enorme de problemas. Entonces, ese versículo tiene que interpretarse de manera que, mire, el de los jueces no era un gobierno perfecto, ojo, ¿ok? Perfecto no hay nada en la vida, perfecto no hay nada en este mundo. El gobierno de los jueces no era un gobierno perfecto. En 1 Samuel 8 empieza contando que Samuel había sido un juez honesto, pero sus hijos no, sus hijos eran corruptos, eran unos sinvergüenzas y bandidos, eso dice 1 Samuel 8. Ahora, ¿cuál fue la reacción del pueblo? Pedir, nuevos jueces. No, pidió un cambio de sistema. Ya no queremos jueces, queremos reyes que nos gobiernen como las otras naciones. Ahí cambió el sistema. ¿Ve? Entonces, a la luz de ese episodio y de la diferencia entre los dos regímenes de gobierno, tiene que interpretarse el versículo que se señala ahí, que es el último, no me acuerdo el número, el último versículo del último capítulo del libro de Jueces. Y lo de Micaía y todo eso, es un ejemplo de lo que estoy diciendo. El gobierno de los jueces no era perfecto, pero como sistema era mejor que el gobierno de los reyes, era preferible. ¿Y sabe por qué? Por una cosa que los liberales me van a entender bien. Mire, un gobierno limitado y un gobierno expandido o inflacionado, un gobierno obeso, como el que padecemos en el estatismo, un gobierno estatista. Un gobierno limitado y un gobierno estatista un gobierno limitado tiene una gran ventaja sobre un gobierno estatista, que un gobierno limitado es a prueba de malos gobernantes. Es decir, el gobernante tiene poco poder y poco dinero. Entonces, un mal gobernante no va a hacer semejante daño, no va a hacer tanto daño que es decir, el sistema de gobierno limitado es un sistema que soporta incluso malos gobernantes. En cambio, en el estatismo, usted tiene un mal gobernante y le hace un daño tremendo. ¿Ok? Y si me dicen, pero puede haber un estatista, puede haber en un sistema estatista puede haber un buen gobernante. Ahí es donde yo le desafío, nómbreme uno. Eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Lo del vacío de religión, ese me lo está señalando Donald. Para los cristianos hay una página buenísima donde yo colaboro como traductor, que es la página de Donald, se llama Contramundum. Ahí es una excelente página teológica en español. Donald, dice, pero es que todo el mundo tiene su religión en cierto modo, ¿no? Y eso, hay una regla muy sencilla, usted va a descubrir cuál es la religión de una persona cuando se meta con su religión. O sea, la religión de una persona es aquello que más ama, es su Dios.
¿okay? Aquello que donde pone toda su esperanza, toda su fe, puede ser uno mismo, ¿okay? Bueno, entonces tú eres Dios para ti mismo, o sea, esa es tu religión. O puede ser lo que más desea en el mundo y ama y tal, puede ser un equipo de fútbol, puede ser el Alianza o el Cristal, puede ser un conjunto de rock, los adolescentes, u otros que no son tan adolescentes. O sea, pero esa es su religión. Y si no, métase con su religión y diga algo ofensivo para su religión, como por ejemplo, con Humberto siempre nos reímos de los vargasllosianos. Los vargasllosianos, bueno, ahora están apoyando a Humala porque Vargas Llosa es infalible. ¿Ok? Esa es una religión en el Perú que tiene sus cultores, tiene sus adeptos, el vargallosismo, y usted no se va a enterar hasta que no se meta con la religión. Dígale algo de su ídolo, de su Dios, y hereje, infiel a la hoguera, se metió con su Dios. Entonces yo no me meto, yo soy muy respetuoso, lo que es que en América Latina, porque tú señalaste, tú que eres de Chiclayo, señalaste una cosa muy importante. Ya me estaba olvidando, espérate, sí, Edwin, tú dijiste que la experiencia de los cristianos en la política no ha sido muy buena en América Latina. Sí, tienes toda la razón. Mira, uno de mis pastores en Venezuela ha recopilado un libro sobre las experiencias de los evangélicos en la política en toda América Latina. Y en toda América Latina ha sido igual, un desastre. Un desastre. Un desastre. Mire esos presidentes evangélicos de Guatemala. Por Dios. El segundo todavía no puede entrar a Guatemala. Está prófugo, vive en Panamá, prófugo de la justicia. ¿Ok? Entonces, yo quiero pedirles, como muy bien Claudio me dice, es que, mire, en Guatemala, lo que pasa, quiero pedirle paciencia a los que no son cristianos, que nos están acompañando. Lo que pasa es que queremos evitar que en el Perú pase lo que pasó en Guatemala, que nadie quiere votar por los evangélicos porque el recuerdo de esos dos presidentes evangélicos, Ríos Montt y Serrano Elías, es espantoso. ¿Ok? Entonces no queremos, nosotros los cristianos no queremos que eso pase, queremos educar a la gente en las iglesias, en los ministerios, vamos a estar en la televisión cristiana, gracias a Dios, Claudio y yo. Si Otoniel viene más seguido, le vamos a pedir que nos invite al seminario donde se forman los pastores. Hay 2, 3 seminarios, hay que enseñar esto para que no seamos los evangélicos en el Perú la vergüenza otra vez como en Guatemala. Yo les pedimos a los que no son cristianos que nos tengan paciencia, que lo estamos haciendo por el Perú. Estamos educando a los políticos cristianos. Porque eso sí, todo cristiano quiere ser, bueno, por lo menos no todo, pero casi todo quiere ser presidente o quiere ser congresista. Está bien, pero entonces prepárese, fórmese, instrúyase. Ok, gracias Edwin por ese señalamiento que me hiciste, que es muy importante. Tienes toda la razón del mundo, una experiencia espantosa. Sí. Por falta de instrucción, por ignorancia perece mi pueblo. Claro, porque no cambiaron el sistema. Ellos creyeron que sentar a los cristianos en el Congreso, sentar a los cristianos en la Corte Suprema, sentar a los cristianos en el Ministerio de Hacienda, de Educación y todo, entonces bueno, esa es la política del estatismo cristiano, que es muy común en América Latina. Bueno, eso ha fracasado. Donde llegó el cristiano al gobierno, sea regional, municipal, lo que sea, testimonio horrible, espantoso. Entonces eso hay que... Y ahora vamos, una aclaración sobre el asunto Vargas Llosa. Mire, así como no es buena la experiencia de los cristianos en la política en América Latina, tampoco es buena la experiencia de los novelistas y escritores de ficción en la política. ¿Ok? No es buena. ¿Estamos en tiempo ya? Okay. Bueno, buenísimo. Yo creo que
Ok, antes de retirarnos, quiero simplemente acotar que dos cristianos que han entrado a la política se han dado cuenta de que siendo solamente cristianos no van a cambiar las cosas, tienen que cambiar el sistema. Porque si no nos vamos a limitar solamente a decir, pórtate bien y tú, congresista, no hagas lo malo. Y punto, pero a cambiar el sistema, de eso es lo que se trata. Quiero decir algo muy importante antes de retirarnos. Yo sé que esto recién está bajando a la mente y al corazón de algunos, de muchos, de todos, como lo ha sido conmigo hace 4 o 6 meses que yo vengo recibiendo esto y no es fácil procesarlo. ¿Okay? Entonces yo quiero pedirles a ustedes, y le he pedido el permiso al maestro, para que no solamente de martes a martes nos veamos a discutir estos temas, sino que sea una constante conversación durante la semana de lo que se ha dicho en este martes. Entonces lo que vamos a hacer, y queremos que todos ustedes participen, y podemos invitar a mucho más gente que quiera participar, es que a partir de mañana, y así va a ser cada miércoles, después de la clase del martes, vamos a colgar la clase dada hoy en el Facebook de Centro de Liberalismo Clásico. Vamos a colgar la clase, el maestro Mansuetti va a dar la primera opinión y va a lanzar unas 2 o 3 preguntas para ver si estuvimos atentos los alumnos, los participantes. A mí me gusta llamarme alumno, pero algunos participantes. Sí, por eso, participantes. Entonces, y ahí empieza la discusión. Entonces, durante toda la semana usted va leyendo las preguntas, propuestas, ideas, comparte, pregunta, refuta, critica, comenta. Entonces vamos a tener una conversación de martes a martes y vamos a enriquecer lo que hemos recibido en la clase. Yo quiero saber qué les parece la idea. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos nos van a ayudar con su participación como buenos participantes? ¿Ok? También con Charles. Vamos a tener lo mismo vamos a hacer con Charles Philbrook, que hoy me confirmó que próximamente va a ser el primero de los profesores invitados. Es, a mi juicio, el mejor economista del Perú. Entonces yo lo he invitado a que nos dé 2 martes consecutivos, 2 sesiones de lujo, donde el primero nos va a explicar economía. ¿Qué es la economía? ¿Qué es el capital, el ahorro, la inversión? Entonces, ¿cómo se mide? Él tiene unos cuadros sinópticos muy buenos, historia del pensamiento económico un poquito, que son los clásicos, neoclásicos, escuela austríaca, todo. Y la segunda, finanzas, con particular énfasis en la crisis financiera, un tema que él domina a la perfección. Entonces, con él también yo le he pedido que hagamos lo mismo, ese sistema. ¿Para qué? Para que podamos aprovechar a Charles. Ya que el Perú no lo aprovecha porque ningún gobierno lo llama, o sea, las universidades lo llaman muy poco, CONFIEP no lo quiere ni ver, los sindicatos mucho menos, vamos a aprovecharlo nosotros. Así como vamos a aprovecharlo a él también en las clases. Necesito que... por aquí. No sé si todos conocen a Arturo Valera, él está detrás de cámaras moviendo todo y él está manejando también el tema de la web y el tema del Facebook. Bueno, ante todo, decirles, pedirles disculpas a los que están por internet y a algunos presenciales de algunas dificultades técnicas que producto de nuestros impases propios, o sea, en este caso mío, queremos solucionarlos de inmediato. Entonces, yo quiero personalmente pedirles disculpas y que eso va a estar solucionado en 2 o 3 días. Hay otra cosa más que quiero decirles, es que el LC 100 que está ahí es muy importante para disipar algunas dudas. Lo que pasa es que hay 12 videos que están ahí en la web colgados
para los que están inscritos, que deben ser escuchados, vistos, que eso les va a permitir entender un enfoque mucho más amplio. Entonces, les invito a que el LC 100 que está en la web, los que ya están inscritos, los repasen para que puedan disipar algunas dudas, para no hacer preguntas que deberían ya estar resueltas con ese estudio. Entonces, lo bueno de todo esto, que el gran aporte del grupo a Rubén Bonilla y a Cristian Moya nos han hecho una gran solución de poner el soporte técnico. Ahí van a poder escribir lo que ustedes tienen de impases y van a ser absueltas todas sus preguntas. Eso es todo. Perdón, para los que no lo conocen, Arturo es un tremendo técnico, pero además es músico y es político. Arturo no es solamente un técnico, Arturo va a ser, si Dios quiere, congresista en el 2016, como muchos de los que están aquí y de los que van a venir. Arturo es un tremendo político. Digo esto porque posiblemente lo vean después en Perú Nuevo a partir del 6 de diciembre, ¿verdad? Zarpa, Perú Nuevo el 6 de diciembre, a Arturo Valera, que es el que le ha dado. Yo pido un aplauso fuerte para Rubén Bonilla y para Arturo Valera. Gracias. Y a los que están por web y también ustedes, hay gente que ha chateado y ha hecho preguntas que no se han podido contestar. También vamos a estar contestando si es que se quedan grabadas. Me confirman que sí se quedan grabadas las preguntas, ¿verdad? Entonces después vamos a estar con Alberto contestando, él contestando esas preguntas. Ok, que Dios los bendiga a todos, que tengan una semana excelente y nos vemos en el Facebook.